Cada 5 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Celiaquía. Con este motivo, el Hospital Vitas Almería organiza esta tarde una interesante aula de salud sobre celiaquía, un taller que tiene como título Palabra de celíaco. Por un poco de gluten sí que pasa. La coordinadora del taller es nuestra siguiente invitada. Hablamos con la doctora Marta Lázaro, médica del aparato digestivo. Doctora, buenos días. Buenos días a todos. Gracias Muchas por gracias por la atendernos. invitación. Gracias a usted por atendernos. Bueno, ¿qué han preparado para esta tarde en torno a la celiaquía? Bueno, el objetivo del aula pues es Sí. poner a disponibilidad, sobre todo a los enfermos, cualquier duda que puedan tener en las diferentes especialidades que formamos parte del manejo de esta enfermedad. Entonces vamos a hablar diferentes especialistas. Yo pondré lo que son el diagnóstico, el uso habitual del manejo de la enfermedad celíaca en la consulta de adultos, pero también contaremos con un pediatra, con un nutricionista y el presidente de la Sociedad de Pacientes con Enfermedad Celíaca, que creo que ha tenido un problema de salud, vendrá alguien en su representación. Vaya, que también estará para hablar de ese día a día, ¿no? Que supone Claro, las compras, estudiar el etiquetado y buscar productos sin efectivamente. gluten, ¿no? Al Sí, final. sí, es una enfermedad en la que nosotros como Claro. médicos realmente nos quedamos en el manejo clínico, pero que luego tiene un impacto en su vida social tremendo, porque aunque es verdad que tienen más acceso a lo que son productos sin gluten, incluso en los restaurantes, su coste económico es mucho mayor, su impacto económico en la compra es mucho mayor que en la población en general, y eso pues limita su calidad de vida, aparte del impacto de la salud. Claro. Bueno, vamos por el principio, ¿qué es la celiaquía, doctora? Bueno, la celiaquía es una enfermedad inmunomediada, autoinmune, que se produce por el consumo de gluten en gente genéticamente predispuesta. Y esto conlleva una lesión en el intestino habitualmente, aunque también hay otras manifestaciones fuera de lo que es el aparato digestivo, que puede provocar pues desde diarreas crónicas a gente que no tiene ningún síntoma, o incluso en el espectro más grave llegar a provocar linfomas intestinales. Vaya, ¿cuáles son esos síntomas? Porque claro, todos pensamos, como dice, en problemas digestivos, ¿no? Pero me dice Sí, que puede incluso presentarse de otra sí. forma, ¿no? Sí, hay población que lo que tiene son síntomas atípicos, como puede ser anemia o ferropenia en gente, sobre todo, por ejemplo, en hombres, ¿no?, que no tienen menstruación, Mm, o se puede presentar en forma de lesiones en la boca, glositis, distensión abdominal, molestias tipo distensión, plenitud justo después de las comidas, dolor tipo pinchazo. La forma de presentación más habitual o la más característica es la diarrea crónica. sí. Lo que pasa es que esa forma es más presente, está más presente casi en la infancia que en la edad adulta. Ujú. Entiendo que, por lo tanto, hay veces que es complicado diagnosticar esta enfermedad. Y lo digo también porque, bueno, pues puede haber personas que tengan o que sufran celiaquía, esos problemas con el gluten, pero que a lo mejor no se manifieste con grandes síntomas, ¿no? O síntomas Sí. importantes. Y no sé si ocurre y van tirando toda la vida con esto. Hombre, hay gente que efectivamente te encuentras que tiene, pues hay un pico de diagnóstico entre los 40 y los 50 años. Las personas probablemente han tenido la enfermedad activa muchos años previos al diagnóstico, y los diagnosticas por casualidad, pues porque ahora tienen digestiones más pesadas, acuden al digestivo, y nosotros, dentro de lo que es el cribado de las manifestaciones funcionales, se hace siempre el diagnóstico de la serología de la enfermedad celíaca, y te lo encuentras como un incidentaloma, efectivamente. Y lo Y luego hay encuentran gente que se en una busca. edad muy madura, me dice. Sí, sí, hay un pico de diagnóstico, ya le digo, en los 50, entre los 40 y 60 años, hay un pico de diagnóstico y de prevalencia de la enfermedad. Y luego hay poblaciones de riesgo en las que se busca. Hay gente que está más predispuesta a tener esta enfermedad. La gente que tiene enfermedades autoinmunes por sí mismas, todas se asocian entre sí, tienen mayor probabilidad. Una persona que tiene vitíligo, pues ya tiene mayor probabilidad de tener otra enfermedad autoinmune. Pues con la enfermedad celíaca pasa una cosa similar. Entonces es cierto que hay gente que tiene enfermedades autoinmunes, y tú detectas cualquier alteración analítica, o pues se hace el cribado y se busca la enfermedad celíaca. O los que tienen familiares de primer grado. Los pacientes que son celíacos, tanto si son los niños como si son los padres, después hay que hacer un cribado familiar para detectar a posibles familiares con la enfermedad presente y que no hayan presentado síntomas y por eso se desconozca. Ujú, porque es genética.
Sí, hay que tener de hecho, la presencia del HLA de Q2 de Q8, que son los más frecuentes en la enfermedad celíaca, su principal valor es el valor predictivo negativo. ¿Esto qué quiere decir? Que normalmente si el paciente no tiene esa mutación genética, la probabilidad de que tenga una enfermedad celíaca es ínfima. Entonces realmente con lo que tenemos, la disponibilidad a día de hoy de la ciencia, se descarta la enfermedad. Y una Pero vez, no todo el sí, mundo que tiene ese HLA tiene la sí. enfermedad. Eso está presente en el 40% de la población y la prevalencia de la enfermedad oscila entre un 0,5 y un 2%. Ajá, ahí sería un poco los casos Sí, que tenemos, decimos aproximadamente eso, el 1% de los sí, europeos. Y luego, ¿cuánta gente puede estar más o menos diagnosticada en nuestro país y en nuestra provincia? Porque claro, como comentábamos en esto del diagnóstico un poco a veces complicado o tardío, ¿cuántas personas más o menos? la prevalencia en Andalucía en 2023, según los datos de registro andaluz, eran del 0,38%. Bueno, Y el bajita, ¿no? pico, sí, el pico más alto lo tiene Sevilla, que tiene un 0,51% de prevalencia. Y a nivel nacional nos movemos en un 1%. Es baja porque, claro, para que la prevalencia sea real también tiene que estar todo el mundo diagnosticado. Ujú. Y es verdad que nosotros tenemos, nuestro sistema sanitario en ciertos aspectos tiene un poquito más de listas de espera y de demora, y eso también retrasa los diagnósticos. Claro. Bueno, el presidente de Aspecial, recientemente, además nota que nos mandabais desde Vitas, Luis Cruz, que ya decía la doctora que quizá esta tarde no pueda estar porque ha tenido algún problema de salud, pero comentaba que tienen unos 1.000 asociados de 250 familias. Claro, y aquí volvemos al tema genético. Claro. Todas las es decir, cuando hay uno de la familia que lo tenga, pues tienen que mirarse un poco todos, claro. Sí, cuando hay un familiar, los familiares de primer grado se hace el cribado a todos. Y normalmente si hay dos familiares de segundo grado también se hace cribado a la familia. Ujú. Ya te digo que la predisposición genética es necesaria, pero es imprescindible para tener la enfermedad, pero no todo el mundo que tiene la HLA va a desarrollar la enfermedad, Claro. porque de hecho cuando esto se le hace a los familiares, si el que se detecta es un adulto o es un niño, y luego se hace en la analítica los anticuerpos, si son negativos, muchas veces en los niños, para no hacer pruebas invasivas, lo que se hace son seguimientos serológicos, analíticas de control, para ver si en algún momento se positivizan los anticuerpos. En los adultos se asume más el riesgo de hacer una técnica invasiva y entonces para hacer el diagnóstico diferencial en esos casos a veces se hace la gastroscopia con toma de biopsia directamente. Mm, no hay un perfil entonces determinado, claro. Hombre, todos los pacientes que tengan diarrea crónica tienen que Sí, ser excluidos y todos los que ajá, formen grupos de riesgo que son familiares de primer grado, pacientes con enfermedades autoinmunes o trisomías como puede ser los pacientes con síndrome de Down, con síndrome sí. de Turner o Mm, Willis, tienen predisposición y tienen más probabilidad. En esos pacientes se hace un cribado. sí, pero que no hay más mujeres, más hombres, Sí, más... sí, hay el doble de proporción en mujeres que en hombres. anda. Es ¿Y una esto? enfermedad más prevalente en el sexo femenino. Pues, Vaya. Hay pues no se muchas, ¿eh? sabe. Son muchas las que suele tener más prevalencia en mujeres y la celiaquía no sabía yo que era una también. Sí, la mayoría de las enfermedades Vaya. autoinmunes están más presentes en el sexo femenino. En el sexo femenino. Se detecta jovencito, decías, es importante la detección precoz, claro, Claro, para un tratamiento adecuado que es acabar con el gluten en la dieta, ¿no? Entiendo, fundamentalmente. claro, cuando la enfermedad celíaca se da un diagnóstico concluyente, es muy importante evitar el consumo de gluten porque en este caso la enfermedad autoinmune, lo que es el sistema inmunológico que está atacando el intestino, depende totalmente del contacto con las proteínas del gluten. Si Mm, cortamos ese contacto, ese daño tisular, ese daño al intestino que se está provocando, cesa. Y las complicaciones derivadas del mismo, como pueden ser la mala absorción de vitaminas, pacientes que pueden llegar a tener fracturas de caderas por osteoporosis, y en el caso, como he dicho, el peor de los escenarios, que es el linfoma, que se está sí. presente solo entre un 5 y un 6% de los pacientes, si tú frenas el consumo de gluten, estás disminuyendo la probabilidad de que eso pase. Claro, el estar con ese problema con el gluten durante muchos años puede generar, como dice, ¿no? El que desemboque en una enfermedad mucho más grave. Claro, es verdad que los síntomas, por ejemplo, no van directamente relacionados con la gravedad de las lesiones intestinales. Hay Ujú. pacientes que tienen muchos síntomas y, sin embargo, cuando hacemos la gastroscopia y tomamos las biopsias, las lesiones son dentro del espectro que hay las más leves
y pacientes que están asintomáticos nos podemos encontrar una atrofia vellositaria total. Por eso digo que es casi mejor tener síntomas para poner remedio. Hombre, los síntomas lo que te permiten Claro. efectivamente el diagnóstico precoz. Por eso, y luego también porque antes los síntomas se catalogaban en un espectro muy típico, que era el dolor abdominal, la diarrea y la pérdida de peso. Y la investigación y el tiempo ha hecho que comprendamos que el espectro clínico de esta enfermedad es muchísimo más heterogéneo, más diverso y que hay que buscarlo con otras manifestaciones mucho menos frecuentes de lo que se pensaba. Uh-huh. Bueno, el taller de esta tarde, que es a las 6, que es de carácter gratuito, ¿verdad? Allí en el Hospital Levitas Almería, Sí. es palabra de celíaco. Por un poco de gluten sí que pasa, porque me imagino que este tipo de comentario, pero al revés, a los celíacos se les hace a menudo, ¿no? Oiga, póngamelo sin gluten, y el de al lado te dice, ay, chico, Claro. por un poco tampoco te va a pasar nada, ¿verdad? Claro, lo que es el desconocimiento clínico o incluso lo que es el desconocimiento de la enfermedad y las complicaciones que puede llevar puede hacer pensar que las personas que tenemos al lado, con las que compartimos en ese momento pues mesa, piensen que somos muy exigentes, ¿no?, con ese tema, y no es así. Es que para ellos es un problema vital. Y luego los restaurantes muchas veces se encuentran que aunque te ponen que el alimento que tú tienes está libre de gluten, si los utensilios que se utilizan son los mismos, claro. eso lleva trazas de gluten y entonces ellos están consumiendo gluten de una manera indirecta en la que además no lo saben. Esto es todo un problema, ¿no? Para salir con la familia a comer, claro, para comprar alimentos incluso, para un poco todo, ¿no? Sí, es un muy impacto complicado. psicosocial tremendo. Por eso también a la hora de diagnosticar la enfermedad hay que tener clarísimo que cumple los criterios diagnósticos, porque el restringir a un paciente con toda la vida una dieta sin gluten va a tener un impacto tremendo, eso, en sus relaciones sociales, en su vida, en su bolsillo. Es importante educar desde pequeñitos también, ¿no? E incluso yo me imagino estos niños que no pueden tomar gluten y que a lo mejor salen, yo qué sé, y se toman todos galletas o toman todos algún bollo y él Suelen no ser muy puede. responsables porque Claro. efectivamente como se hace una educación y las familias son totalmente participativas, son un ejemplo a seguir. A la hora de instruir a los niños suelen ser ellos mismos los que cuando les ofreces algo te dicen que no, porque saben no, totalmente, claro, sí, ya lo han tienen sufrido, presente que claro. es un daño para su cuerpo, entonces la verdad que ellos son los más responsables. Pero siempre hay algún error, obviamente sin ninguna mala intención, de los cumples en los coles, cuando se llevan los bizcochos, cuando se llevan las galletas, eso ya hace que ese niño ya tenga que llevar un bizcocho separado, un dulce diferente. Sí, el impacto social de la enfermedad es muy alto. Bueno, pues habría que educarnos a todos, ¿no? Incluso en los Claro. colegios, y Sí, naturalizar y normalizar, claro. Efectivamente, que se hicieran talleres educativos en los colegios para concienciar a todos los compañeros de lo importante que es para su compañero el no tomar gluten y el hacerlo correctamente, tanto para ellos quizá como en lo que es en los restaurantes, en la restauración, aunque yo creo que eso va cambiando. Sí, cada vez un ha poquito cambiado mejor. muchísimo. Claro. Doctora, ¿y están las familias que algunos no tienen problema con el gluten y deciden que todos van a tener una dieta sin gluten? ¿Esto es sano también para el que no tiene celiaquía? A ver, el gluten no es una proteína necesaria para nuestra nutrición. Entonces, si en una familia se decide por apoyo, ¿no?, yo lo puedo comprender totalmente, se diagnostica un niño en la familia y dicen, bueno, para que él no sienta, que nos vea comer pan normal o nos vea comer algo y se quede con las ganas, vamos a hacer toda una dieta sin gluten. Sí. No pasa absolutamente nada. Bueno, saldrá carillo, porque claro. son productos que son mucho más caros. Los que deciden o decidimos comer diferente, ¿no?, por alguna razón, Claro. o vegetarianos, o en este caso por una enfermedad, una patología, pues sin gluten, al final en el mercado cada vez hay más productos, pero efectivamente son mucho más caros. Sí, yo no soy celíaca y entonces por curiosidad sí que miro las panaderías. La panadería claro. de mi casa ofrece dulces, galletas, todo tipo de repostería sin gluten, que la harina que utilizan habitualmente pues es harina de maíz, avena o incluso he visto dulces de tapioca también. Bueno. Pero son mucho más caros. O sea, el comprar el paquete de galletas prácticamente lo duplica el coste. Claro, y si ya tenemos la bolsa de la compra
mascarilla en los últimos tiempos, Sí, imagínense, bueno, claro, sobre con todo la cuando es inflación una que hay, que familia. sube todo, Claro, cuando es efectivamente. una familia con hijos y, en fin. Bueno, esta tarde estará la doctora Marta Lázaro, con quien estamos hablando del diagnóstico y el tratamiento en la etapa adulta, la doctora Daniela Frangi, que hablará sobre la celiaquía en los niños, en la infancia, y el doctor José Luis Esteller, o el señor José Luis Esteller, con el que hemos hablado en alguna ocasión sobre nutrición, que hablará pues justamente eso, de la alimentación y la dieta en el paciente con esta patología, y alguien de la asociación de Aspecial, que yo creo que es muy interesante también para todas las personas que vayan por allí, interesados por todo este tema de la celiaquía y conocer mejor todo esto que nos está hablando la doctora, de los diagnósticos, de los síntomas que no siempre son los que pensamos que pueden ir asociados a esta enfermedad. Y, doctora, habrá testimonios, ¿no? En primera persona, pacientes celíacos que contarán su experiencia. Sí, ahí, vamos, el foro está abierto y el objetivo del aula, de hecho, es el diálogo, el que ellos puedan participar tanto preguntando como exponiendo sus experiencias para poder ayudar tanto a sus compañeros, incluso a nosotros mismos, a comprender en cierta manera qué podemos mejorar a la hora del abordaje para facilitarle a ellos tanto el seguimiento de las consultas como lo que es la hora del diagnóstico de los familiares. Entonces, el objetivo es que eso sea un micrófono abierto para que todos podamos expresar dudas, opiniones y experiencias. Pues es a las 6 de la tarde, ¿verdad? Entre las 6 y las Sí, 7 diga, aproximadamente, Salón de Actos, Hospital Vitas Almería, y está todo el que esté interesado invitado. está invitado y vamos, el hospital y nuestras consultas están a su disposición. Muchísimas gracias, doctora, que salga todo muy bien. Gracias, Un hasta abrazo, luego. buenos días.